Revisaremos en el tema de introducción a las ecuaciones diferenciales la forma de clasificarlas. Vamos a definir primero qué es una ecuación diferencial. Esta, como su nombre lo dice, es una igualdad al ser una ecuación, pero esta va a contener derivadas o diferenciales de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Entonces, esto sería la ecuación. Aquí tenemos unos ejemplos. En este caso tenemos la igualdad, el signo igual, y tenemos una derivada de y respecto de x. El segundo término es exactamente lo mismo, solamente cambiamos la nomenclatura. En lugar de tener de y sobre dx tenemos y', y del lado extremo derecho tenemos la misma ecuación con otra nomenclatura. En lugar de y' tenemos f' de x. En el caso de la parte inferior tenemos otra ecuación diferencial, el signo igual, y tenemos derivadas, derivada de u respecto de x, derivada de u respecto de y. Un poco más adelante veremos qué significa este símbolo. La clasificación que podemos tener va a depender del tipo, orden y linealidad. En el caso del tipo puede ser diferencial ordinaria o parcial. Vamos a abundar en cada uno de estos casos en el orden primero, segundo, tercero y así sucesivamente, y puede ser que la ecuación sea lineal o no lineal. Vamos a comenzar con el tipo. Va a ser una ecuación diferencial ordinaria o también conocida como EDO si solo contiene derivadas ordinarias de una o más de variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Quiere decir que vamos a tener solamente en el denominador una sola variable o diferencial de un solo término, dt. Esta sería una ecuación diferencial ordinaria y la podemos distinguir por la d, que es una d normal. En el caso de las derivadas o ecuación diferencial parcial, EDP, en este caso va a ser una o más variables dependientes con respecto a dos o más variables independientes. Quiere decir que en el denominador vamos a tener dos diferentes letras o variables respecto a las cuales está derivando. Ese sería el tipo. Se distingue solamente por al dibujar la d o al revisar el denominador que tenga diferente variable. El orden es sencillo, solamente aquí lo que vamos a hacer es revisar el número que tenga la d. Esto nos va a decir el orden de la derivada. Se puede confundir a veces con lo que es el grado, pero el grado va a ser el exponente de la derivada y es el de la de más alto orden. Entonces el grado va a ser el exponente que tenga la derivada y el orden va a ser el número que tenga la derivada, en este caso por dentro. Si aquí tenemos el número 2, quiere decir que segunda derivada es segundo orden, es primer grado el primer término porque no tiene exponente. En el caso de el segundo término tenemos solamente la dy, es primer orden, no tenemos ni segunda ni tercera derivada. Y su grado, que es el exponente que tiene por fuera, es un 3. Ese sería el orden. Cuántas derivadas tenemos y el grado, el exponente de toda la derivada. Al final, el grado de la ecuación dice que va a ser el de la de mayor orden. Es en la que nos vamos a enfocar. En cuanto a la linealidad, tenemos que revisar que la ecuación cumpla unas condiciones. Aquí tenemos una forma general de escribirla. Básicamente aquí lo que nos dice es todas sus derivadas son de primer grado. Y se fijan, ninguna derivada tiene exponente por fuera. Ese es uno de los requisitos a cumplir. Y la otra, que cada coeficiente dependa solo de la variable independiente x. Aquí tenemos delante de cada derivada funciones de x, que puede ser un número, puede ser 0, puede ser alguna otra función como un polinomio, trigonométrico, exponencial, pero solo que tenga x, no y. Y aquí al final también debemos tener solamente una función de x e incluso la y que está sola no puede tener exponente. Si no cumple alguna de las dos condiciones o las dos, sería no lineal.
Tenemos ya algunos ejemplos. Ecuaciones lineales. La y de y está solamente en forma de exponente 1 y la y está sola también con exponente 1, entonces es lineal. Es lineal, tenemos segunda derivada, primera derivada, la y sola, y dijimos que puedes tener solamente un número multiplicando lo que hacen las derivadas, la y con exponente 1 y solo una función de x. De esta forma es exactamente lo mismo, una función de x que multiplica la derivada, y la y sola con exponente 1, la derivada ninguna tiene exponente. En el caso de ecuaciones no lineales tenemos este caso. Aquí la segunda derivada tiene multiplicada la y comentamos que ninguna y puede estar multiplicando las derivadas. Entonces por eso esto es no lineal. En este caso la y sola tiene exponente 2, por eso también es no lineal. Vamos a resolver algunos ejemplos donde vamos a explicar lo que sería, qué es cada una de estos, pero ya hacerlo paso por paso. Entonces vamos a completar. Tenemos en la columna principal la ecuación, el ejemplo. Vamos a revisar lo que es el tipo, el orden, el grado y si es lineal o no lineal. En el inciso A revisamos el tipo. Va a ser en este caso, como tenemos la d normal y en el denominador tenemos solamente la variable x, en este caso va a ser pues ecuación ordinaria. En el orden hay que revisar la máxima derivada. Aquí tenemos la quinta derivada, va a ser quinto orden. En el caso del grado, aquí tenemos este término de cuarto grado, pero tenemos que enfocarnos en el término que tenga el mayor orden, por eso va a ser primer grado. Y lineal o no lineal, como tenemos un exponente, es no lineal por el exponente cuarto de la segunda derivada que tenemos aquí en el segundo término. En el inciso B vamos a revisar otra vez el tipo. Tenemos la y', entonces va a ser ordinaria. En el caso del orden, como hay solamente una derivada aquí, va a ser primer orden. El grado pues también otro exponente va a ser primer grado. Y en este caso va a ser otra vez no lineal porque tenemos una y multiplicando. Por este caso es no lineal. La y no puede multiplicar ninguna función de y. El inciso C, revisamos otra vez el tipo. Vemos la d normal y la de x también. Entonces no es la de tipo cursivo que está acá. Estas sí van a ser diferenciales parciales, entonces va a ser otra vez ordinaria. En el caso del orden tenemos solamente una derivada, es primer orden, el grado también porque no hay exponente. Y para ver si va a ser lineal o no lineal, en este caso sería ecuación lineal, ya que la x está solamente aquí multiplicando y este término al momento de hacer la división lo podemos pasar del otro lado sin que quede multiplicando a las d. En el caso del siguiente ejercicio, el tipo ya dijimos que es ordinario porque la d es normal. No hay en el denominador dos variables diferentes, entonces es ordinaria. El orden otra vez no hay exponente, va a ser primer. O el caso del orden es segundo, segunda derivada, y el grado es el que es el primer grado porque no hay exponente. Y para ver si es lineal o no lineal, vemos aquí un seno de y, quiere decir que la ecuación va a ser no lineal. No podemos tener funciones de y dentro de la ecuación para que sea no lineal. En este caso va a ser, aquí es no lineal por la y, sería aquí no lineal. La siguiente tenemos también otra, la y con tercera derivada va a ser ordinaria, es de las normales. El orden tercera derivada pues va a ser tercero. En caso del grado no hay exponente, es primero. Y para ver si es lineal o no lineal, en este caso como tenemos solamente funciones de x multiplicando, va a ser lineal. La siguiente que tenemos aquí nos cambian las variables. Recordemos lo que sería el denominador es la variable independiente. Bueno, aquí para saber el tipo, como vemos la d normal va a ser de tipo ordinaria. En el caso del orden segunda derivada, segundo orden, el grado no hay exponente, va a ser primer grado. Y para ver si es lineal o no lineal, en este caso como nuestra variable r equivale a la variable x, en este caso
perdón, la R se quebraría la variable y. Como tenemos aquí el cuadrado, vamos a tener un caso similar a en el que no podemos tener una función de y o una y mayor de con exponente diferente de 1. En este caso va a ser no lineal, no puede tener exponente la R. Dijimos que va a ser siempre 1 por ser la variable dependiente. La variable dependiente debe ser solamente exponente 1. Y en el siguiente ejemplo el tipo va a ser pues parcial. Vemos la de aquí. El orden sería primero por una derivada, el grado también primero. Y para ver si es lineal o no lineal, pues en este caso va a ser lineal, no hay tanto problema, tenemos solamente la x y la y exponente 1. Y finalmente vamos al último caso, es otra vez parcial, el tipo de que tenemos ahí. Vemos segunda derivada, es segundo orden. Y vemos aquí que el grado sería también primero, no hay exponente por fuera de las derivadas. Para saber si es lineal o no lineal, igual aquí sería otra vez lineal porque solamente tenemos un número. Tenemos números, no tenemos ninguna variable y no hay problema para saber si es lineal o no lineal. Entonces sería todo por este ejemplo. Aquí nomás aclarar que en el inciso D una función de y no puede existir, por esto sería no lineal. Aquí sería esta no lineal. Sería todo por esta presentación.